Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestra oración con Misioneros del Amor de Dios. Te invito a que te sientes en un lugar tranquilo y relajado. Vamos a comenzar esta presencia con Dios. Y recuerda, todos los días comiénzalos con Dios. Aunque esta oración la hagas durante el día, más tarde, haz alguna oración en la mañana al empezar el día. Y me refiero a oración, no solamente rezo, mis hermanos. Rezo, muchas veces repetimos oraciones muy hermosas, muy bonitas, como el Padre Nuestro u otras, pero las repetimos pensando en otras cosas, nada más como grabación. Y esa oración pues tiene poco valor, mis hermanos. Vale tu deseo de rezar, de conectarte con Dios, pero no hay conexión con Dios real, porque simplemente estás repitiendo como un disco palabras. Entonces los rezos tienen que rezarse, pero del corazón. Por eso, además de rezo, aconsejo una oración, un tiempo con Dios. Así fueran 5 minutos, pero yo les digo que por lo menos 15 cada día. La gente que ya tiene tiempo orando, pues media hora, y ya empezamos el día de una manera santa con la fuerza de Dios. Bien, vamos a comenzar la oración hoy. Respira profundo, mi hermanito, mi hermanita. Permite que Dios te llene con su presencia. Permite que Dios te haga sentir su presencia. Dile, Dios mío, gracias porque es regalo tuyo el que esté sintiéndote a ti. Es regalo tuyo el que me siente orar. Eres tú quien me llama. Bendito sea, Señor. Una vez más, respira profundo y ahora invita al Espíritu Santo a que entre en ti. Dile, Espíritu Divino, ven, entra en mí, te lo pido. Hazme sentir tu presencia divina, Espíritu Santo. Quiero estar con Dios, contigo, con el Padre, con Jesús. Y por qué no, con los santos, que seamos la familia de Dios. Mi Madre María, mis hermanos los santos, que cada uno de ellos sea una inspiración para mí. Y me ayuden a acercarme a ti y a obedecerte cada vez más a ti, Dios mío. Bendito seas. Gracias, Señor. Respirando profundo, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es muy amplia. No es solamente la Biblia. Las gentes con un poco de inteligencia saben que Dios no se quedó mudo hace 2000 años, que Dios ha seguido hablando y seguirá hablando hasta que se acabe el mundo. ¿Por qué le vamos a poner un tapabocas a Dios? Es una aberración mental pensar que Dios solamente le habló a los judíos y dejó de hablar hace 2000 años, y aunque el mensaje haya sido para el mundo entero, Dios se quedó mudo y ya no habla, y solamente hay que estar leyéndolo. No, mis hermanos. La palabra de Dios, la Biblia, es hermosísima, es nuestra base, nuestra esencia, más que nada porque allí está Jesús, allí están los evangelios. Pero mis hermanos, Dios no se ha quedado callado, Dios sigue hablando. Sigue habiendo hombres y mujeres que nos hablan de parte de Dios, al igual que antes. Pero bueno, ese es otro tema, mis hermanos. Vamos a meditar en Mateo 22, versículos 23 y siguientes. Aquí hay otra de las tantas pruebas que le ponían a Cristo, y a veces había gente que lo hacía para sacar beneficio a sus creencias o a sus partidos políticos, etc. Entre los judíos había varias religiones. No crean que era solamente una, ni hoy en día es solamente una. Hay muchas ramas de judíos, hay varias. En tiempos de Jesús estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas, que también veían la religión de otra manera. Había varias ramas. Y los escribas, y mis hermanos, cada uno de ellos tenía sus creencias diferentes, unos en una cosa, otros en otra con respecto a Dios. Los saduceos y los fariseos quizá eran las más grandes, y entre ellos había competencia y pleito, porque los saduceos decían que la Biblia solamente son los primeros 5 libros, o sea, la Torá, el Pentateuco, mientras que los fariseos también tomaban a los profetas y los salmos y los libros del Antiguo Testamento, muchos más de ellos. Entonces había pues pleito y discusiones religiosas entre ellos. Entre otras con respecto a la resurrección de los muertos. Los saduceos, que estaban limitados a 5 libros, decían, aquí no habla de la resurrección, por lo tanto no hay resurrección. Cuando alguien muere, muere y se acabó todo.
Los fariseos decían, no, si vamos a vivir a la vida eterna, etcétera. Y había esa discusión. Bueno, los saduceos van con Jesús a tratar de, por un lado, tentarlo, hacerlo caer en una trampa, pero por otro lado, él, que era un maestro respetado, Jesús, hacer lo que estuviera del lado de ellos. A ver si lo convencían en poner una trampa y de paso convencerlo y demostrarle a los fariseos que hasta Jesús, al que consideramos un rebelde, está de acuerdo con nosotros. Así será este contexto, mis hermanos. Dice así Mateo 22:23. Aquel mismo día, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Alegaban que no hay resurrección de los muertos, así que le presentaron este caso. Maestro, Moisés dijo que si alguien muere sin dejar hijos, su hermano deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Se refieren ellos al pasaje del Deuteronomio, mis hermanos, donde en efecto dice, se le conoce como la ley del levirato, Deuteronomio 25, del 5 al 10, la ley del levirato que dice, como ellos no creen en la vida eterna, decían ellos, cuando tú mueres aquí se acabó todo y lo que queda de ti son tus hijos. De alguna manera tú sigues viviendo en la sangre de tus hijos. Pero ¿qué pasa cuando un hombre muere sin dejar hijos? Ese hombre desaparece para siempre. Ni sangre dejó, ni hijos dejó. Entonces, para salvar su recuerdo y de alguna manera que de alguna forma siguiera viviendo este hombre, estaba la ley, bueno, que el hermano se case con la viuda, le da hijos y los hijos no son solamente hijos de él, sino también de su hermano que murió. De esa manera, el hermano sigue viviendo de alguna forma. Esta ley está en Deuteronomio. Bueno, a eso se refieren ellos. Y en eso se basaban, según ellos, o con este cuento que le van a contar a Jesús, para decir que no hay vida eterna. Vean cómo le dicen. Pues bien, le dicen a Jesús, Mateo 22:25. Aquí entre nosotros había una vez 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó su viuda al segundo hermano. Lo mismo pasó con el segundo, murió sin dejar hijos, y después el tercero, y así hasta el séptimo hermano. Después de todos murió también la mujer. Vaya, qué mujer tan longeva, ¿verdad? Bien. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será esposa esta mujer si todos estuvieron casados con ella? Diciéndole, ya ven que la resurrección es una ridiculez, le decían a Jesús. Jesús les contestó, qué equivocados están por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Jesús primero les da una regañada a ellos y les dice, ustedes están limitados por limitar las Escrituras a sus creencias religiosas, no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y sigue diciendo Jesús, cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes que Dios mismo dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Aquí Jesús les contradice con sus propios libros, haciéndoles mención al libro del Éxodo 3:6, capítulo 3, versículo 6. Jesús les dice con sus propios libros, ahí está. Dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se quedó admirada de las enseñanzas de Jesús. Palabra de Dios. Jesús corregía a todos los que estaban equivocados y que venían a tentarlo y a imponer sus ideas. Hoy en día, mis hermanos, hay muchas divisiones por creencias religiosas y muchos están limitados por no estudiar la Biblia en una universidad seria, por no tomar estudios serios. Cada quien la interpreta como le da la gana, como pueda, como quiere, y cada quien inventa sus propias mentiras de la Biblia. Y muchas de ellas no es más que eso, malas interpretaciones por no estudiar el contexto bíblico. Bueno, hoy voy a platicar con Dios y vamos a platicar, mis hermanos, y decirle, Señor, en primer lugar te quiero dar gracias, Señor, por la vida eterna, porque no nos creaste para morir, sino para vivir eternamente. Y te pido, mi Dios, que yo nunca pierda esto de vista, que no estoy para quedarme en este mundo, sino para vivir en la eternidad contigo.
Dame la sabiduría y la luz cada día, Señor, para hacer lo correcto, de tal manera que esa vida eterna contigo se haga realidad en mi vida, Señor. Quiero vivir para siempre contigo. Y voy a quedarme platicando contigo, Señor, y meditando. Puedo releer este texto bíblico, puedo meditarlo en cualquiera de los versículos, pero sobre todo, mi Dios, te quiero dar gracias porque nos ofreces y nos has dado la vida eterna. Nadie va a morir más que aquellos que se pierden, que tienen una muerte espiritual. Seguirán viviendo pero sin gozo y sin alegría. Qué triste te pido por ellos, mi Señor, para que no haya tanta gente o nadie de estos, que un día todos vayamos contigo. Me quedo contigo en oración, Señor, y te digo, habla, Señor, que tu siervo te escucha.